Bueno, listo. Entonces vamos a empezar. Ordóñez, sí, ya quedaste también. Close. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla. Share screen share. Listo. Entonces, en principio deberían estar viendo una presentación, ¿no? Voy a apagar mi cámara también. Espacio eso. Presentación. Ahí, chicos, chicas, ¿todos ven la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Muy bien, pues este fin de semana y el siguiente nos toca un repaso de geometría analítica. En realidad es de geometría, pero creo que aparentemente no les van a dar la parte de geometría analítica, entonces creo que es importante que al menos la repasen, ¿de acuerdo? La parte de geometría plana les puedo subir un PDF y ya pues lo revisamos entre todos igual. Y un día, si alguien quiere, hacemos una reunión extraordinaria y los vamos checando, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme ver si esta cosa pinta. Si yo pinto aquí, ¿todos lo ven? Sí. Perfecto, muy bien, entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver hoy recta y circunferencia, algunos conceptos generales, y la siguiente semana vamos a tratar de ver elipse, hipérbola, y bueno, parábolas sencillitas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de ver las últimas tres. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, para recordar, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que la geometría analítica que se da en los cursos de preparatoria de bachillerato en muchas partes del país contemplan únicamente la parte de la geometría plana, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere con plano? Que valga la redundancia, todo está en una hoja tipo 2D, que es un plano. Ajá. Y básicamente lo que nosotros queremos determinar son los lugares geométricos de ciertas figuras, ¿no? Que tienen asociadas un polinomio, alguna función, alguna relación, etc., 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 ¿de acuerdo? Que en realidad, pues, ¿en qué se traduce? Ya en una palabra más formal, más estricta, se traduce en encontrar la imagen, ¿no?, de una función, de una relación, de un polinomio asociado a una figura geométrica con ciertas propiedades. ¿Sale? Para poder hacer eso, nosotros tenemos que tener un sistema, ¿de acuerdo? Un sistema de posiciones en un plano. En este caso, el sistema que nosotros conocemos, que han estudiado seguramente, es el sistema de coordenadas rectangulares, ¿de acuerdo? Quiere decir, el sistema de coordenadas rectangulares está conformado por dos rectas de números reales, ¿no?, que en realidad mapean todo el plano, ¿no?, a partir de un punto fijo de posición, al cual le llamamos origen, que es como el marco de referencia, ¿no? Es decir, a partir de ese origen, a partir de ese marco de referencia que nosotros estamos estableciendo arbitrariamente, que puede ser completamente arbitrario, vamos a empezar a medir ciertas posiciones, y un punto es justamente eso que ocupa algo en ese lugar y en ese espacio, ¿de acuerdo? Que va a tener ciertas coordenadas medidas a partir del origen, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos esas dos líneas rectas de números reales, ¿no?, que van a formar el sistema coordenado para todo mi plano, pues lo van a dividir simultáneamente en 4 secciones, ¿de acuerdo? Entonces, siempre recuerden que el sistema de coordenadas va en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no? Va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tenemos el primer cuadrante, ¿no?, y de ahí nos movemos hacia los demás en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, tenemos el segundo, el tercero y el cuarto. ¿De acuerdo? Comúnmente, el sistema de coordenadas rectangulares, como les comenté, tiene
línea de números reales de forma vertical y una recta de números reales de forma horizontal, ¿no? Comúnmente al eje de números reales de forma vertical se les va a conocer como el eje de las ordenadas y están asignadas a una variable, por lo general es y, ¿de acuerdo? Entonces tenemos y hacia acá, y luego el eje horizontal, ¿no?, está asignado a la variable x, ¿no? En una geometría un poco más realista, ya no solo en 2D, sino incluso puede ser en 3D, se añade un tercer eje coordenado, que me va a dar el eje coordenado z, muchas veces asignado a la profundidad del espacio, ¿no? Entonces ya no voy a cuantificar un plano, voy a cuantificar un espacio tridimensional con 3 coordenadas, ¿de acuerdo? Y en la naturaleza, en nuestro mundo natural, nosotros habitamos en un mundo de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, físicamente, ¿de acuerdo? Y todos y cada uno de ellos deben de estar definidos con cierto cuadrante, etcétera, 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 ¿no? Y, por ejemplo, algo que también se acostumbra a estudiar en la parte de la geometría analítica plana son las cónicas, ¿no? En este caso, las cónicas, ¿qué son? Pues parten de la definición de que tú tienes un cono, ¿no?, en un espacio 3D, ¿no? Y como es una geometría plana, pues tienes que partir de cortes de planos, ¿de acuerdo? Tienes un plano como el que está aquí en color azul, el rectángulo azul, que corta ese cono, ¿no? Y justamente nos genera ciertas funciones, ¿no?, que de aquí, pues yo puedo sacar ciertas propiedades de todas esas cónicas, ¿no? Y justamente se les llaman cónicas porque son figuras dos dimensionales que son generadas a partir del corte de un plano con un cono, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el que estoy señalando aquí pues, son dos conos que son cortadas como de forma sagital o coronal a ese cono y me van a generar lo que conocemos como la cónica de las hipérbolas, ¿de acuerdo? Por otro lado, en la figura del medio tengo lo que sería la elipse, que es igual tener un plano, cierta angulación respecto al eje del cono y corto de forma transversal, ¿de acuerdo? Un corte de forma transversal perpendicular al eje del cono, ¿no? Si este es el eje del cono, y corto en este sentido, voy a generar un círculo, una circunferencia, ¿de acuerdo? Caso parecido al de la elipse, ahora tengo un cono, tengo un plano, corto, pero solamente corto una parte de cualesquiera de los dos conos, pero solamente uno, entonces voy a generar una parábola. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Chicos, chicas, No, profe. Sin ¿no? dudas. Perfecto, muy bien. Entonces, no se les va a olvidar, los cuadrantes van en sentido contrario a las manecillas del reloj, el eje vertical, ordenadas o Y, el eje horizontal es el eje de las abscisas o el eje X. La intersección de esos dos es el origen, ¿de acuerdo? Todas las cónicas se forman a partir de la intersección de un plano con un cono, ¿de acuerdo? De un corte de un plano con un cono. Entonces, bueno, eso que ocupa un lugar en el espacio se define como un punto, ¿de acuerdo? Que tiene, recuerden, podemos tener un punto que tiene coordenadas, no sé, x2, y2, y por ejemplo, puede tener coordenadas x1, y1, ¿no? Total y completamente arbitrarias todas y cada una de ellas, ¿no? Y, pues en esencia, este puntito de aquí, ¿cómo mido las coordenadas x y y de un punto? Pues basta con que yo proyecte ese punto hacia los dos ejes, ¿no? Llega aquí a 7, por ejemplo, y igual proyecto hacia el eje Y, ¿no? Proyecto hacia el eje Y,
Entonces, esto sería la coordenada x2 medida desde el origen, ¿de acuerdo? Si yo agarro una regla y pongo el 0 en donde está el origen y lo mido hacia donde llega la intersección de la proyección del punto con el eje de las abscisas, eso es lo que mide la coordenada x2, ¿de acuerdo? Si soy capaz también de poner esa regla nuevamente en la misma posición en el origen y lo mido ahora en el sentido vertical hacia la proyección del punto B sobre el eje Y, pues encuentro la coordenada y sub 2, ¿de acuerdo? Y así con todos y cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Entonces me puedo ir aquí a C, aquí para acá, y de aquí para acá, ¿no? Más o menos ahí. Este, por ejemplo, sería X1, Y1, ¿de acuerdo? Entonces, muchas de las cónicas, muchachos, que seguramente ustedes han estudiado a lo largo de todos estos años, están definidas como, no sé, aquellas cónicas que tienen ciertas propiedades sobre la distancia de un punto que se puede mover libremente y un punto fijo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ese puede ser el círculo, un punto fijo, un punto que se mueve, de tal manera que la distancia entre esos dos puntos permanece constante, ¿de acuerdo? O la de la elipse, ¿no? Tienes dos puntos fijos, un punto que se mueve, de tal manera que la distancia a cada uno de esos puntos fijos es una constante también, una cosa así. Guardan cierta proporción en el caso de la hipérbola, ¿no? También. Entonces, es lo primero que nos enseñamos a calcular en la parte de geometría analítica plana, es cómo calcular esa distancia entre esos puntos, ¿no? Entonces, si del origen a aquí donde está x2 mide x2 y del origen aquí donde mide x1, ¿cuánto sería, por ejemplo, la distancia que hay entre la proyección de x1 a x2? Es decir, esta línea rojita que estoy dibujando, ¿no? Entonces, esta longitud que dibujé en color rojo, pues es en realidad la diferencia entre la longitud de x2 y la longitud de x1, ¿de acuerdo? También esta longitud que acá es y2 menos y1, ¿no? De manera que para encontrar la distancia que hay entre esos dos puntos, uy, eso quedó muy feo, perdón, no es tan fácil. De aquí a acá, ¿de acuerdo? Esa distancia D, ¿cómo la encuentro? Bueno, pues partiendo de teoremas de la geometría euclidiana, una recta paralela a otra, y esta, por ejemplo, esta paralela horizontal al eje de las X, van a generar estas dos, ¿no? Estas dos distancias, ¿de acuerdo? Y si entre estas dos en el origen se unen a 90 grados, pues estas dos que son paralelas también se unen a 90 grados, ¿de acuerdo? Formo este ángulo teta me va a definir más adelante lo que nosotros vamos a conocer como pendiente, ¿de acuerdo? La pendiente va a ser muy importante porque a partir de la definición de la pendiente vamos a poder definir lo que es la recta, ¿no? Entonces, no vamos tan lejos todavía. La siguiente diapositiva será. Entonces, esa distancia entre esos dos puntos, pues es en realidad, partiendo del teorema de Pitágoras, igual a la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Cuyo cateto adyacente al ángulo teta mide x2 menos x1, y cuyo cateto opuesto al ángulo teta mide y2 menos y1. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, pues llego a d cuadrada igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Despejo el cuadrado de d. Dejen ver por qué está saliendo choco esto. Dejen borrarlo aquí. Listo. D igual a la raíz cuadrada x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, con esto yo defino la distancia entre
2 puntos, ¿de acuerdo? Y pueden ser 2 puntos cualesquiera, ¿de acuerdo? Y también este tipo de expresiones, por ejemplo, esta de la distancia entre 2 puntos es invariante ante el cambio de índices. Por ejemplo, este puede ser x1 y este x2, pero si yo hago ese cambio, también lo tengo que hacer en todos los demás, ¿no? Entonces, este puede ser y1 y este puede ser y2 también, ¿de acuerdo? Entonces, no hay diferencia sobre la elección de los puntos, ¿de acuerdo? Ustedes pueden seleccionar cualesquiera 2 puntos, aplicar la definición matemática que acabamos de encontrar, y siempre y cuando ustedes respeten el mismo orden, el resultado debería permanecer invariante, es decir, que no cambie, ¿de acuerdo? Bueno, esto por el lado de distancia entre 2 puntos. También a veces nos piden calcular o determinar el punto medio entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, aquí el A, puedo calcular la distancia que hay entre A y B y después calcular el punto medio, que es en realidad el puntito C que yo tenía por acá. Entonces, aplicando eso y de que no puede pasar nada si yo los cambio, entonces C, entonces ahora deja de ser x1, y1 y ahora x1, y1 es A, ¿no? Y esta fórmula de la distancia entre esos 2 puntos no debe de alterar el valor del resultado si yo también cambio que A sea x2y2 y ahora B sea x1y1, ¿de acuerdo? Eso lo pueden hacer como ejercicio. Ustedes agarren A igual al punto 1,0 y B el punto 7,5, 7x, 5y, y determinarlos, ¿no? Primero supongan que este es x1y1 y este x2y2, y luego el caso contrario, que este sea x2y2 y este x1y1, ¿de acuerdo? Ese lo pueden hacer como tarea recreativa en casa, ¿no? Y listo, ¿no? Y luego las coordenadas del punto medio, pues basta sumar la coordenada x1 más la coordenada x2, ¿no? Aquí como lo tengo en la segunda expresión de acá. La coordenada x del punto medio, pues es lo que valga x1, más lo que valga x2, dividido por 2. Y la coordenada y del punto medio es y1, más y2, dividido también entre 2. ¿Hasta aquí, chicos, tienen duda? ¿Duda? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, si no hay duda, podemos continuar, ¿no? Mencionamos hace ratito qué onda con la pendiente, ¿no? O sea, ¿qué es eso? En un estricto formal, ¿no? Y es lo que viene más adelante, es que la pendiente está definida en realidad como el valor de la tangente de ese ángulo, es decir, la pendiente me cuantifica la inclinación de este segmento de recta, o sea, entre el segmento de recta AB o el segmento de recta CB, o si yo pongo un puntito aquí, X, y quiero determinar el ángulo que hay entre este puntito hacia B, que puede ser un teta prima, por ejemplo, la pendiente me cuantifica la inclinación de ese segmento de recta, ¿de acuerdo? Entonces, si yo regreso a considerar el triángulo que tengo en color amarillo, que yo ya sé que tiene un cateto opuesto y2 menos y1 y un cateto adyacente x2 menos x1, recuerdo la definición de la función trigonométrica tangente dado un triángulo rectángulo y me doy cuenta que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. O también la definición por el cociente de funciones, pues la tangente es igual al seno de teta dividido por el coseno de teta también, ¿no? Me voy a quedar con esta por el momento, más adelante vamos a ver qué onda con esta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, una fórmula muy famosa que viene en todos los libros es, bueno, pues si m es igual a la tangente de teta, y en este caso mi triángulo rectángulo que describe una situación muy general de dados 2 puntos en el espacio, pues el cateto opuesto pues, es y2 menos y1, y luego el cateto adyacente pues, es x2 menos x1. Entonces, esta es la definición, más bien la formulita que todo el mundo conoce acerca de la pendiente. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No, ¿No? profe. Perfecto.
No, profesor. Avanzamos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo ya logré definir lo que es la recta, ¿no? O sea, en el estricto caso formal, como les digo, esto es la definición, ¿no? Y entonces, pues el caso muy general pues, es que dados dos puntos, por ejemplo, aquí el C, que tenga coordenadas nuevamente x2, y2, y luego otro por acá, que tenga coordenada x1, y1, pues entonces el ángulo o el grado de inclinación de esa recta, que es este ángulo θ, pues está cuantificado por el valor de la pendiente. ¿De acuerdo? Y si yo quiero saber cuánto es el grado de inclinación o el valor de la tangente de ese ángulo de inclinación, pues yo lo puedo determinar a partir de las longitudes de las coordenadas. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ahora lo que viene es, bueno, si ahora tienes otro segmento de recta o otra recta que se están intersectando, pues cuánto es el ángulo entre ellas. Entonces, bueno, si preservan ese ángulo, este ángulo θ es este mismo ángulo θ que está acá, como aquí en el eje XY se cruzan, el ángulo θ es opuesto por el vértice a este, entonces este angulito también mide θ. ¿De acuerdo? Mismo caso, aquí tienes una recta L2, vamos a suponer que es L1. ¿Ande? ¿Dudas por ahí, chicos? ¿Dudas? ¿O a alguien se le prendió su micrófono? ¿Tonatiu? ¿No hablaron así? Sí, dijeron también. ¿Tonatiu, tienes dudas? No, creo que no. Le debe haber prendido su micrófono. Ok. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Entonces yo tengo el punto A, voy a tener otro punto arbitrario por acá, de manera que ese ángulo, ese grado de inclinación beta en este caso, va a coincidir también con un opuesto por el vértice en ese triangulito, ¿de acuerdo? Y ese ángulo entre esas dos rectas, pues también es opuesto por el vértice acá. Entonces basta recordar, por ejemplo, el teorema de los triángulos. Uno de los principales teoremas de los triángulos es que la suma de los ángulos interiores da 180 grados, ¿no? Entonces, o pi, ¿no? Pi radianes, ¿no? Entonces, pues con base en eso y conociendo el valor de las tangentes, pues yo puedo determinar ese ángulo entre esas dos rectas, ¿de acuerdo? Muchas veces también lo suelen preguntar en los exámenes, es decir, ¿cuánto vale el ángulo entre dos rectas cuyas pendientes les dan el valor numérico, ¿no? Entonces basta con que recuerden que pues la tangente del ángulo entre esas dos rectas es la diferencia entre M2 y M1 entre 1 más el producto, ¿no? Y lo que les digo de la invarianza es que si esta es L1, si esta recta que estoy marcando en verde es L1, pues tiene pendiente M1. Y si esta es L2, tiene pendiente M2. Pero el que sea invariante nos dice que si yo escojo que esta recta no sea L2, sino que sea L1 y tenga pendiente M1, entonces esta tiene que ser L2 con M2, ¿no? Y el resultado de esto no cambia, ¿de acuerdo? O sea, el resultado del ángulo entre esas dos rectas no debe de cambiar bajo la elección de quién es M2 y quién es M1, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿No? Perfecto. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, antes de venir a esto, vamos a discutir un poquito qué pasa con varias de las rectas. Y aquí les voy a preguntar a uno de ustedes, ¿qué es una recta? ¿Qué entienden como por línea recta? A ver, ¿quién quiere participar? A ver. Brian,
Brian Liera Luna. ¿Qué es una recta? ¿Qué es una línea recta? ¿Cuál es la definición formal de línea recta? Ok, ajá, más o menos, sí, pues es parcialmente correcta, ¿de acuerdo? Y en el estricto sentido de lo que hemos estado hablando, ¿qué te imaginas que es? Una línea que es continua. Ok, también, pues sí, es continua. Dados dos puntos, el ángulo entre ellos debe de ser 180, pero para que tú puedas hacer eso, ¿qué es lo que necesitas demostrar? ¿O qué es lo que necesitas saber? ¿Qué se te ocurre? Es que es como o sea, es un conjunto de puntos que Ajá, cumplen la misma, o sea, con una característica que es tener la misma pendiente y que se extienden pues hacia el infinito, porque una línea recta no tiene como ni inicio ni término, o sea, se extiende al infinito. excelente definición. Muy bien, esa es la definición estricta y formal de lo que es una línea recta. En efecto, como su compañera lo dijo, es una sucesión de puntos, ¿de acuerdo? Puntos tan arbitrarios como, a ver, déjenme ver aquí, tantito está, pluma, ¿no? Es una sucesión de puntos, ¿de acuerdo? Tengo aquí el punto x1, y1, por ejemplo, y tengo otro por acá, ¿no? Uno completamente arbitrario, ¿no? X sub n y sub n, ¿no? Y lo que dijo su compañera es lo siguiente, pues dijo, pues es una sucesión de puntos que se extiende tanto al infinito, tanto a menos infinito como a infinito, ¿no? Entonces es una sucesión infinita de puntos que deben de cumplir cierta propiedad muy específica, y lo que su compañera dijo es lo correcto, de hecho es lo que es, ¿no? Tienen que tener todos y cada uno de ellos la misma pendiente. Entonces eso quiere decir, bueno, lo voy a hacer con la recta inclinada, este tema acá, ¿no? Que si yo tengo un punto aquí, x, y, y otro punto hasta por acá, x', y', si yo calculo el grado de inclinación, que también fue algo que mencionó su compañero, dijo como que el grado de inclinación sea el mismo, pero como que no lo supo transmitir bien, ¿no? El ángulo entre este punto que está hasta acá y este punto que está hasta acá es este ángulo teta que estoy pintando, ¿de acuerdo? Y ese ángulo teta, ¿no? Que es la pendiente entre XY y X', Y', debe de ser el mismo que si yo agarro, por ejemplo, X, Y y el punto E, por ejemplo. Entonces, el ángulo que hay entre X, Y y el ángulo E sería este ángulo, ¿no? Pase por aquí, ¿de acuerdo? Teta. Si ustedes agarran un compás y miden, perdón, un transportador, y son capaces de medir este ángulo y este ángulo, deben de ser el mismo, ¿de acuerdo? Y si se van muy, muy lejos, debe de suceder lo mismo. Y si tienen dos puntos muy cerquita, por ejemplo, este y este, el ángulo entre esos dos puntos debe ser el mismo. Entonces, entre este y este, por ejemplo, debe ser el mismo. Entre este y este, el mismo. Entre este y, por ejemplo, X', Y', el mismo. Entre nuevamente este y el punto E, el mismo, ¿sale? Entonces, esa línea recta, pues en efecto se define así formalmente, ¿no? Entonces, la definición formal y estricta de recta, pues es, como su compañero lo dijo, una sucesión de puntos
donde ¿qué es lo que pasa? Pues todos tienen la misma pendiente. Todos tienen la misma pendiente. Perfecto, esa fue una muy buena definición, ¿no? Es una asociación de puntos donde todos y cada uno de ellos tienen la misma pendiente. Y en el caso ya cuando nosotros armamos una función de una línea recta y le calculamos el dominio, nos damos cuenta que el dominio son todos los números reales, es de menos infinito a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una muy, muy buena definición. Entonces, pues hay que saber también qué pasa con las pendientes, ¿no? Por ejemplo, esta pendiente, donde dibujamos todos los puntitos, podemos tener, por ejemplo, aquí el puntito, sería el 14, menos 2, ¿no? 14 en X, menos 2 en Y, ¿no? Y luego el puntito en el origen, ¿no? Porque pasa por el origen, se hace 0,0, ¿no? Entonces, si yo calculo la pendiente, ¿no? Ya dijimos que el ángulo debe ser el mismo, entonces, pues M igual a Y2 menos Y1. Entonces, vamos a suponer que este es X2, Y2, y este es X1, Y1, ¿no? Entonces, vean, eso sería menos 2 menos 0 entre 14 menos 0. 14 menos 0. Se hace menos 2 catorceavos. Fíjense, la pendiente es negativa, ¿no? Y además la pendiente es menor que 1. ¿De acuerdo? Ahora en el otro caso vamos a ver esta misma, pero ahora la recta P, ¿no? Esta que está por acá. ¿Qué pasa? Este puntito es el 2,14. ¿De acuerdo? Entonces vean, y pasa también por 0,0. Entonces vamos a dejar fijo X1, Y1 y ahora que sea X2, Y2, ¿no? Entonces esa pendiente 2, de que voy a sacar la pendiente 2, y de esta recta saqué la pendiente 1, ¿no? Que me supongo. Pues la pendiente 2, pues es Y2 menos Y1, se hace 14 menos 0, dividido entre 2 menos 0. ¿De acuerdo? Se hace 14 medios, ¿no? Se hace 7. Entonces, en este caso, vean, la pendiente es positiva y además la pendiente es mayor que 1, ¿no? Entonces, vean, nosotros podemos empezar a preguntarnos algunas cosas interesantes, ¿no? Puede, como pregunta, ¿no? Con color negro. ¿La pendiente puede valer 0? Y la pendiente, o sea, fíjense, si es menor que 0 y mayor que 0, podrá valer 0. Y por otro lado, si es menor que 1 y mayor que 1, ¿podrá valer 1? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿La pendiente de una recta puede valer 0 y puede valer 1? Esa es la pregunta. Pues sí. Para que valga 0 tendría que ser el mismo punto, ¿no? Para que valga 0 tendría que ser el mismo punto. ¿Estás seguro? O sea, ¿no pueden ser puntos diferentes? Es que, profe, tengo entendido que si es 0, pues prácticamente es una constante, ¿no? Efectivamente, pero eso tampoco implica que todos los puntos sean iguales. No. No, exacto, ¿no? ¿Cuál sería una de las rectas constantes que aquí tenemos? La F. La F, exacto, ¿no? La recta F y la recta G, si se dan cuenta, ¿no? Y tienen todos puntos diferentes, ¿no? ¿Cuál es la única condición que pasa para que su pendiente sea 0? ¿Cómo es este punto? A ver, si yo les pongo este punto es el 12,7 más o menos, ¿no? 6, 8, 7. Vamos a suponer que es 7. ¿Cómo es un puntito que está por acá? ¿Qué coordenadas tiene ese puntito que estoy marcando? 26, La Y tiene ¿qué? que ser igual, ¿no? Exactamente, entonces la Y tiene que ser igual, ¿no? Entonces vean, vamos a resumir eso. Si la pendiente es igual a 0, como su compañero dijo, bueno, tengo una recta constante
que es paralela al eje X. Y la condición es que si yo tengo cualesquiera dos puntos x1, y1 y x2, y2, la condición para que esto ocurra es que y1 tenga que ser igual a y2. ¿Están todos de acuerdo o no? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces la pendiente sí puede ser 0. Excelente. ¿Qué significa que la pendiente sea 0? ¿Cuánto mide el ángulo? Bueno, pues vean. Si m es igual a la tangente de teta, entonces si m es 0, entonces la tangente de teta tiene que ser 0. Y eso pasa si solo si qué. Pues teta es igual a 0, ¿no? Además recordemos que la tangente de teta es seno de teta entre coseno de teta. La única forma en que esto sea 0 es que el seno de teta sea 0. ¿No? Y eso pasa solamente en 0 y 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, eso me dice que el ángulo entre esas rectas es 0 o 180. Digo, perdón, 0 o 360, perdón. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? Sí. Perfecto. Y luego, ¿puede valer 1? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí ¿Qué puede. pasa cuando vale Sí. 1? Es la recta 45 grados. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando m es igual a 1, partiendo de un análisis parecido al que acabo de hacer, pues eso implicaría que la tangente de teta tiene que ser 1, y eso implica que el seno de teta entre el coseno de teta tiene que ser 1, lo que implica otra cosa, ¿no? Que el seno de teta tiene que ser igual al coseno de teta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y eso Sí. pasa si, solo si, cuando el ángulo, ¿cuándo? ¿Y cuál es el único caso en donde el valor del seno es igual al del coseno? Cuando X y Y son iguales. Cuando X y Y son iguales, y efectivamente cuando teta vale 45 grados. Seguramente con el profesor de matemáticas que les dio trigonometría, les dio haber explicado eso, ¿no? Que teta, que el único valor donde el seno y el coseno son iguales es igual a 45 grados. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso quiere decir que es una recta X igual a Y, efectivamente, ¿no? 0, luego me voy a 2, 2, luego a 4, 4, a 6, 6, 8, 8, etcétera, 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 ¿no? Y todas las pendientes que estén de este lado son menores que 1, todas las pendientes que estén de este lado son m mayor que 1. ¿De acuerdo? Como en este caso, ¿no? Que dio 7. Esta recta dio m igual a 7, ¿no? ¿Sí, chicos, o no? Sí. Perfecto. Muy bien, ¿no? Incluso esta que está justo en toda esta área, pues es m menor que 1, ¿no? También. Menos 2 catorceavos. Entonces, justamente una vez que ya vimos todo esto, pues nada más, aquí como resumen, pues les ponía eso, ¿no? O sea, si la pendiente es mayor que 0, la recta es creciente, ¿no? Entonces vamos a ver, esta es una pendiente m igual a 7, entonces es creciente, va hacia arriba, ¿de acuerdo? Luego la otra es, si m es menor que 0, la recta es decreciente, va hacia abajo, ¿de acuerdo? Si m es igual a 0, tenemos una recta asociada a una función constante, y lo que ustedes también ya me dijeron, pues la condición de paralelidad, ¿no? Las pendientes son iguales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta recta que tiene pendiente 0, también la recta que está abajo, que es la recta G, también tiene pendiente 0 y por lo tanto pues también son paralelas, ¿no? Pues son paralelas y su pendiente vale 0. Y luego las que estudiamos, que es la H y la P, que una tiene pendiente menos 2 catorceavos y la otra pendiente 7, son, ¿cómo le decimos? Perpendiculares. Y son perpendiculares porque basta agarrar el producto de sus dos pendientes, o sea, M1 por M2, una me dio menos 2 catorceavos y la otra me dio 14 medios, ¿no? El producto de esto me da menos 1. Eso quiere decir que dadas dos rectas son perpendiculares y solo si el producto de sus dos pendientes pues da menos 1. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen duda?
chicos? No, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, pues ya, ¿no? Lo que nos dijo su compañera nos va a ayudar a algo también, ¿no? A definir lo que es la recta como tal, ¿no? Vamos a ponerlo así. Si yo tengo aquí del lado verde derecho, si yo sé que la pendiente de los dos puntos es y2 menos y1 entre x2 menos x1, y en esa recta yo tengo otro punto x, o sea, con coordenada x, y, entonces la pendiente respecto a cualesquiera de estos dos puntos, a y2 o y1, pues tiene que ser igual, ¿no? Bajo la definición que nos dio su compañera, ¿no? Son todos aquellos puntos que tienen la misma pendiente. Entonces, pues si yo agarro y, calculo otra pendiente entre y y1, por ejemplo, sería y menos y1 entre x menos x1, ¿de acuerdo? Entonces, como las pendientes tienen que ser iguales, pues igualo estas dos expresiones. Y despejo el denominador, ¿no? O sea, se quedaría y2 menos y1, x2 menos x1 por x menos x1 igual a y menos y1. Y esto es algo que ustedes ya conocen. Es la ecuación de una recta, ¿no? Dados dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, con esa única definición, que es lo que conocemos, ¿no? Una línea recta es una sucesión de puntos donde todos y cada uno de ellos tienen la misma pendiente. Basta agarrar dos puntos para determinar la pendiente y un tercero que es el que le va a dar el carácter de función a ese lugar geométrico. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Chicos. Clarísimo, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, pues nada más recordemos eso, ¿no? Tengo dos puntos, calculo la pendiente y luego determino otro punto que es el que le va a dar el carácter de función, ¿no? Y con eso encuentro la ecuación de la recta a los dos puntos. Después, si yo sé que m, el valor de la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1, pues simplemente en vez de poner y2 menos y1, pongo únicamente el valor de m. Entonces, de aquí para acá, simplemente considero el valor de m y escribo y menos y1 igual a m por x menos x1, ¿no? Y encuentro la ecuación de una recta dado un punto, que es x1, y1, y el valor de la pendiente m. Y por último, si después yo digo, pues yo quiero que pase por una ordenada al origen. Recuerden, el eje vertical de mi sistema coordenado me da el valor de las ordenadas y el eje horizontal me da el valor de las abscisas, ¿de acuerdo? Este es X y este es Y, ¿de acuerdo? Entonces, una ordenada al origen, pues es aquel punto que está sobre el eje de las ordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, ese tiene coordenada 0 en X, B en Y, ¿de acuerdo? Aquí está B, ¿no? Entonces, basta, por ejemplo, si les dan una pendiente M, pues, de este tipo, que en este caso debe ser menor que 0, por la recta que va hacia abajo, parto de la ecuación de la recta punto pendiente, y el punto que tengo, el único punto que tengo es el 0, B. Entonces, de aquí para acá llego a esta ecuación, considerando el valor de la pendiente y un punto que me dan, que es el 0, B. ¿De acuerdo? Y después, ya por último, lo que engloba todas las ecuaciones anteriores es lo que vamos a conocer como ecuación general de la recta. ¿De acuerdo? Que es básicamente hacer todas las operaciones algebraicas sobre un problema dado, igualarlo a 0. ¿De acuerdo? Entonces, con base en eso, pues ya tenemos bien definidas todas y cada una de las ecuaciones de la recta. ¿Hasta este momento tienen alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? Perfecto. Muy bien. Entonces, pues lo que sigue es hacer
pues algunos problemitas, ¿no? Esta guía, muchachos, bueno, de donde saqué estos problemitas es una guía de un examen para el poli, creo, del año 2019. Entonces, pues no está tan viejita, creo yo. Entonces, se las voy a subir al Classroom para que la tengan y, y puedan hacer, pues, practicar ejercicios de razonamiento, de álgebra, de todo, ¿no? Además, si alguno de ustedes no va como para un examen de ingeniería, creo que también incluye médico-biológicas y sociales, una cosa así, ¿de acuerdo? Entonces, los ejes coordenados, bueno, vamos a hacer los ejercicios. Los ejes coordenados en el plano se dividen en 4 regiones llamadas pues, cuadrantes, ¿no? Eso es uno. Y luego, pues a ustedes les va a tocar hacer el 2, que de hecho el 2 ya lo discutimos, ¿no? O sea, ¿qué par de puntos les corresponden a una pendiente igual a 0? Dijimos que para una recta con pendiente m igual a 0, la única condición es que dados cualesquiera 2 puntos, ¿cuál era la condición que tenían que cumplir esos 2 puntos? Y1 y Y2 fueran iguales. Exactamente, o sea, que y1 sea igual a y2. Entonces, vean, aquí estos son diferentes, entonces no. Aquí estos dos son iguales, entonces este es el bueno, ¿no? Ya nada más verifiquen que los demás, pues no cumplen, ¿no? 0 y 3, pues no, y menos 1 y menos 2, no. ¿De acuerdo? Y así se evitan calcular 4 pendientes diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, 3, 4 y 5 los hacen ustedes. Entonces, a ver, vamos a ver quién los va a hacer. García Quirós, vas a hacer el 3, Yocupicio va a ser el 4 y Zamudio va a ser el 5. ¿De acuerdo? García, Yocupicio y Zamudio. Yocupicio, Zamudio y Quirós, ¿están de acuerdo? Chicos, ¿están en la clase todavía o no? ¿O ya se fueron? Profe, dijo García Quirós, ¿no? ¿O Quirós? Ajá, García Quirós, sí. ¿No Ok. está? Pues creo que ninguno de los tres está. Entonces, Abarca va a ser el 3, Anguiano el 4 y Barcenas el 5. ¿Abarca, Anguiano y Barcenas están en la clase? Sí, profe, aquí estoy. Sí, profe. Perfecto, y falta alguien más, por ahí está. ¿Me permite tantito, por favor? Entonces, háganlos, chicos, tienen 3 minutos, ¿de acuerdo? Chicos, 2 minutos, ¿vale? Sí, profe.
Listo, ¿cómo van? ¿Ya hicieron el 3? ¿A quién le tocó el 3? A mí, a mí. Espérame un poquito más. Espere un poquito más, un minutito más y ya. Ah, perfecto, perdón. Dale, dale. Otro minutito, vamos a ver. Creo que ya, profe. La D, De acuerdo, a ver, ¿qué fue lo que hiciste? Nada más, veme diciendo nada más para ponerle aquí. el ejercicio 3, pero ¿qué fue lo que hice? Bueno, básicamente intenté con todas las posibles combinaciones. Exacto. Y la que te dio, ¿cuál fue? ¿La D? La D, según yo, porque también dice medio un poquito mental. Ah, lo hiciste mental. Ok. Bueno, pues déjame decirte que está mal. ¿De Es acuerdo? la No te C, preocupes. ¿no? Es la C. No, es la La B, B. ¿no? La ¿De B, acuerdo? Es la B. sí. Vean, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, se escribe como, este 2 lo meto a la raíz como un 4 y multiplica el 2 que estaba adentro, entonces queda una raíz de 8. Entonces tienen que ver que les dé raíz de 8, ¿de acuerdo? Fíjense, el caso C y D, de hecho son iguales, entonces, bueno, no, es cierto, estoy diciendo tonterías, no. Son muy parecidos, pero no. Vean, vamos a hacer el C, nada más para que no les quede duda. Acuérdense, es x2 de igual la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, el punto x1, y1 lo vamos a asignar a menos 1, menos 2. Y luego x2, y2 lo vamos a asignar al punto menos 2,2, menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, es la raíz de x2 menos x1 se hace menos 2 más 1. Menos 2 más 1 me da menos 1 al cuadrado, o sea, me da 1. Más y2, que es menos 2, menos 2, me da 0. Entonces, esto me da raíz de 1 y esto vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, pues no. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, pues no. Ni el C ni el D. ¿De acuerdo? En realidad ese es el B. ¿De acuerdo? Fíjense, y está sencillo porque este es el origen 0, ¿no? Y luego el punto 2,2, entonces cuando ustedes quiten x2 menos x1, pues les queda un 2 al cuadrado, les da un 4. Y luego pasa eso mismo en el otro caso, ¿no? Cuando resten las y's, y2 menos y1, o sea, les va a quedar un 2 al cuadrado. Esto da 4, raíz de 4 más 4 les da raíz de 8, y eso da 2 raíz de 2, ¿de acuerdo? Muy bien, no se preocupen. No, una sugerencia, no subestimen estos ejercicios, muchachos, ¿de acuerdo? Son relativamente sencillos, pero pues, no los subestimen, ¿de acuerdo? Profe, tengo una duda. Bueno, no una duda. Quiero saber si mi procedimiento está bien para el 3. Ah, ok, dime. Ajá, ¿qué fue lo que Bueno, hiciste? lo que yo hice fue asignar, como usted dice, a un punto el 0,0. Ajá, Después de ahí igualar la distancia. Después de ahí igualé x cuadrada a y cuadrada. Y elevé al cuadrado y después saqué raíz. Y pues me dio más menos 2. No sé si eso esté bien.
más menos 2. O sea, tú hiciste una ecuación, una cosa así. Ajá, sí. O sea, igualé la distancia, Ajá, igualé x cuadrada más y cuadrada, la raíz de eso, a 2 raíz de 2. Ajá. ajá, Bueno, pero con raíz, x cuadrada más y cuadrada con raíz. Y ya después, pues eleva al cuadrado en ambos lados. ajá. Después, Esto te dio 8 y esto te dio x cuadrado más y cuadrado, ¿no? ajá, después igualé x cuadrada a y cuadrada y ya me quedaban, en este caso, 2x cuadrada y ya despejé la x y me dio más menos 2. Pero, ok, este, aquí hasta aquí va bien, ¿de acuerdo? Ajá. Pero ahí te falta una condición que es la que tú estás dando por hecho. O sea, tú estás diciendo que x es igual a y, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues lo que tú dices, bueno, x cuadrada es igual a y cuadrada, pero ¿por qué haces esto? Porque tengo dos incógnitas. Exacto, ¿de acuerdo? Fíjate, esta condición sí te la da el problema, hasta ahí está bien. Por eso es lo que te estoy diciendo. Para que tú puedas resolver un problema con dos incógnitas, necesitas al menos dos ecuaciones. Y fíjate, lo que yo te pude haber dicho, algo que no te dice el problema es, pues el valor de la abscisa es 2 veces la ordenada, ¿no? O sea, nos pudieron haber dado qué par de puntos le corresponde a una distancia d igual a 2 raíz de 2, de tal forma que la abscisa es 2 veces la ordenada, ¿sabes? O puede ser 3 veces la ordenada, o como lo que tú hiciste, la abscisa es el valor de la ordenada, o sea, donde la abscisa y la ordenada son las mismas. Entonces, bueno, profe, mi pregunta es, ¿la única manera de hacer ese problema es sustituyendo los puntos? O En sea, este caso sí, ok. Ya, o sea, no en hay este una caso sí. manera, ahora sí que por procedimiento para llegar, ¿no? Como tal, puramente algebraica, no. En Ok, este caso no. profe, gracias. Entonces, en este caso sí, si tú quieres ponerle alguna otra condición, como esto que te estoy diciendo, te lo tiene que dar el problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y esto apréndanselo. De hecho, esto se le llama el teorema fundamental del álgebra, ¿de acuerdo? El teorema fundamental del álgebra establece eso, que uno tiene que resolver, por ejemplo, si tienes un sistema de 5 incógnitas, requieres forzosamente 5 ecuaciones diferentes para poder resolver ese sistema, ¿de acuerdo? Sí, profe. Muy bien.